¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad ampliada. A partir de este momento y hasta las 22, 2 horas con la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí te lo contamos, te lo mostramos, lo analizamos, clarificamos la información primordial para estos tiempos que corren de mucha cerrazón informativa y de mucha presión por parte del gobierno. Y tenemos muchos temas, pero obviamente que vamos a seguir esta noche hablando de los fallos que le ponen racionalidad a la irracionalidad de una justicia total y absolutamente politizada por el gobierno de Cambiemos. Esta noche va a estar aquí con nosotros Carlos Beraldi, un prestigioso abogado penalista, es el abogado de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, para responder todos los cuestionamientos, todas las preguntas y para derribar muchas de las mentiras que se dicen por estas horas y por estos días. También enseguida va a estar con nosotros el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, el diputado nacional Leopoldo Moró, y Arnaldo Bocco, para analizar todo el panorama económico del presente y del futuro de la Argentina. Lo estábamos analizando la semana pasada tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le puso un límite al gobierno en la pretensión de nombrar camaristas, jueces amigos, meterlos por la ventana, sacarlos de un tribunal, meterlos en otro, simplemente porque son amigos del poder, son amigos del gobierno, y para conformar, como denunció la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, un Tribunal Oral Federal número 9, totalmente direccionado para juzgar y condenar, así como lo escucha, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a funcionarios del anterior gobierno. Eso fue como habrá sido descabezada la maniobra y totalmente vergonzosa, que la Corte tomó partido, le dijo: paren muchachos, así no, anuló ese tribunal y ahora tienen que nombrar nuevos tribunales. Al día de hoy todavía no se ha definido la situación, enseguida lo va a comentar Darío Villarruel. Pero el viernes, como si esto fuera poco, la Cámara Federal, lo estuvimos analizando ampliamente aquí, con el voto de 2 de los 3 camaristas, es decir, la mayoría, sacó de prisión a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, que, según el propio fallo de la Cámara Federal, no estamos inventando nada, a través de un fallo en diciembre del juez Ercolini, al que calificó de errático, irregular, al que dijo en su momento la Cámara Federal que la suerte no les sonreía a todos por igual en algunos juzgados de nuestro país, en un fallo que, como decía Darío Villarruel, el viernes le pegó con un sogazo al juez federal Julián Ercolini, dejó en libertad a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, mal puestos en la cárcel, solamente por una persecución política. Y esto que al gobierno no le gusta, cuando sus deseos no se cumplen, cuando la justicia no cumple con sus deseos y con sus imposiciones, y cuando hay jueces independientes todavía que podemos saludar y celebrar en la Argentina, pone al gobierno al borde de un ataque de nervios. Y la verdad que ha sido penoso, vergonzoso durante el fin de semana escuchar al ministro de Justicia de la Nación, Garabano, opinar, involucrarse, meterse en fallos de la justicia, descalificándolos. Escuchar al propio presidente de la Nación, que es parte de uno de los poderes del Estado,
involucrarse, meterse, opinar, adjetivar y prejuzgar a otro de los poderes del Estado, diciendo al presidente que el gobierno iba a apelar, cuando en todo caso lo tendrá que hacer un órgano independiente del Ejecutivo como es la AFIP. Pero ¿sabe lo que desnuda toda esta reacción? No solamente del gobierno, sino también de los medios que acompañan la construcción diaria del relato. ¿Sabe qué pone al descubierto? Cómo manipulan la justicia, cómo intervienen en distintas causas, cómo direccionan causas y cómo articulan en operaciones mediático-político-judiciales la suerte de aquellos a los que ellos han determinado que no son amigos del poder. El presidente dijo en algún momento que si por él fuera, pondría no sé cuántos en un cohete a la luna, los mandaría a la luna y que no pisen más la faz de la tierra ni de la Argentina. Y eso lo hace, no puede ponerlos en un cohete a la luna, pero lo hace con meterse directamente en la justicia. Y han salido con una campaña, ya lo habían hecho años anteriores, cuando utilizaron a algunos de sus periodistas preferidos para vociferar y para llamar a escrachar a los jueces y a los hijos de los jueces que no tenían fallos como el gobierno quería. Y durante el fin de semana han vuelto a escrachar en una forma vergonzosa que le hace mal a la institucionalidad y a la democracia y a la república que tanto dicen defender. Como no les gustan los fallos de algunos jueces, llaman a escracharlos públicamente, llaman a dilapidarlos públicamente, a tratar de desprestigiarlos públicamente. Pero claro, también una de las características que tiene que tener el juez es de soportar, porque si no soportan las críticas deberían renunciar e irse a su casa. Muchos no lo soportan y por eso acompañan fallos que el gobierno les indica cómo deben salir. Otros se están dando cuenta que en la Argentina de hoy tienen que poner límites porque el desprestigio los está ganando, porque la justicia es una de las instituciones con mayor desprestigio en la vida de la República Argentina. Entonces comienzan a reaccionar. Funcionarios como Alberto Abad que prejuzgaron, funcionarios como Alberto Abad, titular de la AFIP, que prejuzgaron, que el año pasado dijeron, lo repitieron durante el fin de semana, el año pasado, cuando le tenían que dar una moratoria a los empresarios de este grupo para que la AFIP, porque en definitiva uno piensa que la AFIP quiere cobrar lo que los empresarios de este grupo le deben a la AFIP. Cuando el año pasado, porque el propio gobierno motorizó una moratoria y estaban anotados en esa moratoria y como cualquier hijo de vecino podían participar de la moratoria, el titular de la AFIP, Alberto Abad, prejuzgó y dijo, no, como el juez Ercolini los va a procesar, todavía no sabía Alberto Abad cómo iba a fallar el juez. Como el juez Ercolini los va a procesar, no le vamos a dar la moratoria. Prejuzgó porque después el juez Ercolini tomó otra decisión, no la que deseaba Alberto Abad y los abogados que lo acompañan. Y han negado toda posibilidad que los empresarios de este grupo le paguen a la AFIP. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que buscan? Porque uno supone que obviamente tienen que pagar, porque si deben un impuesto como cualquier hijo de vecino, como nosotros, con muchos menos recursos que pagamos nuestros impuestos, los empresarios en la Argentina, sea quien sea el empresario, tienen que pagar los impuestos. Y si retuvieron indebidamente, tienen que pagarlo. Pues bien, han querido pagar. Las nuevas autoridades de este grupo han querido pagar. Y la AFIP ha negado esa posibilidad en todo momento. Entonces ahí uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿No quieren cobrar?
¿No debe ser esa la función principal de la FIP y del gobierno? ¿Buscar cobrar lo que se les debe para sumarlo a las arcas del Estado? Y pareciera que no. Entonces ahí es cuando empieza a verse el verdadero motivo de lo que persiguen. Como a muchos otros sectores de la Argentina, la persecución, la venganza, en este caso, la quiebra de todo este grupo, seguramente para rematarlo y dárselo a amigos del poder en migajas y mucho más barato. Por eso esta noche nos podés acompañar con el hashtag Macri va por la quiebra. ¿Y sabe qué? No lo decimos nosotros, que siempre cuando hablamos lo hacemos con buena información. Lo dice el diario La Nación, que precisamente no es un amigo de este grupo. Lo dice un periodista, un colega, que fue el que destapó la olla de estos 8.000 millones que el grupo Indalo le debía a la FIP. Fíjese la nota del fin de semana del diario La Nación, que es muy interesante. Cristóbal López divide al gobierno entre alentar la quiebra o el salvataje de Indalo. El presidente Mauricio Macri quiere que el grupo Indalo sea un caso testigo y que se castigue a López y a su socio, Fabián de Sousa. ¿Cuáles son las dos opciones dominantes? La primera, dejar o incluso alentar que quiebre la petrolera Hoy Combustible y arrastre al resto del grupo Indalo. El presidente Macri se encuentra entre los que apoyan esta opción. Quiere que quiebre todo, indicó un alto funcionario de la FIP a La Nación, que complementó así la visión que aportó un íntimo colaborador de Rosner, actual presidente de este grupo. Mauricio, el Calabrés, quiere matarlo a Cristóbal. Mauricio, el Calabrés, quiere matarlo a Cristóbal. Sí, escucha bien. Esto nadie lo desmintió, porque esto es grave desde varios puntos de vista. Yo me acuerdo cuando algunos escuchaban y propagaban las escuchas ilegales a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hicieron un escándalo nacional porque la presidenta había dicho pelotudo. Porque la expresidenta había dicho pelotudo. Fue un escándalo nacional por esa palabra. Ahora, nadie se rasga las vestiduras por esta afirmación que al día de hoy no fue desmentida por el gobierno. Mauricio, el Calabrés, quiere matarlo. ¿De qué forma? Uno se pregunta, a Cristóbal. Mauricio, el Calabrés, dice el diario La Nación, quiere matarlo a Cristóbal. Claro, y uno se pregunta, este gobierno no ha demostrado y no demuestra sensibilidad, demuestra mucha insensibilidad. Lo venimos viendo desde el año 2016, cómo ha despedido, cómo cierra fabricaciones militares, despide gente del INTI, cierra Río Turbio, va desguazando organismos del Estado. Acá, si el presidente Mauricio Macri, como dice esta nota, quiere la quiebra para seguramente regalarla a los amigos predeterminados, las empresas de este grupo, quedan más de 4.000 empleos a la deriva. 4.000 y 11.000 indirectos. Y uno se pregunta, ¿dónde está la sensibilidad de un gobierno, de un Estado, que debe ser el articulador, el mediador, no el que tome? Porque acá, porque dice el diario de La Nación, el propio Macri, por vaya a saber qué cuestiones de índole personal entre él y Cristóbal López, quiere matarlo y por ende matar a todo el mundo que está en este grupo económico y en estos medios. Y uno se pregunta, ¿así puede gobernar un presidente? ¿Puede un presidente, un gobernante, dirigir los destinos de un país actuando con bronca, con odio, con sed de venganza, permitiendo que un diario tan importante como La Nación, porque reitero, nadie desmintió, entonces uno le tiene que creer al diario La Nación, que esto es lo que se está buscando,
Y uno entiende ahí por qué entonces rechazaron todas las ofertas que desde hace ya varios tiempos el grupo viene haciéndole a la AFIP para pagarle a la AFIP lo que se le debe. Y cómo han rechazado la incorporación de socios, incluso extranjeros. Por eso es muy importante, a través de la decisión que ha tomado la justicia el viernes, el cambio de carátula, que es, como lo dijo muy bien el camarista Ballestero, es un tema de índole absoluta y netamente comercial. Lo decía Jorge Ballestero, si tuvieran que actuar como actuaron con Cristóbal López y Fabián de Sousa, ¿cuántos empresarios deberían estar hoy en la cárcel en la República Argentina? Sin ir más lejos, la propia familia del presidente, por el caso del Correo Argentino que le adeuda canon al Estado. Pero eso nadie lo recuerda. Parece que ese es otro, forma parte de la otra vara con la que intentan mediar y gobernar en la Argentina de hoy. Darío Villarruel, ha dicho el fiscal militante Germán Moldes que va a apelar inmediatamente este fallo, ¿no? A ver, Gato, buenas noches. La Cámara de Casación Penal en muy pocas oportunidades abre un recurso de apelación. Concretamente, Carlos Zanini está preso y la Cámara de Casación dijo que no hay agravios para abrir el recurso. Imagínense en este caso, donde hay dos personas en libertad, donde es una cuestión legal típica para discutir si es evasión o es administración infiel en perjuicio del Estado, así que los antecedentes, por más que Moldes quiera apelar, por más que la AFIP quiera apelar, hacen suponer que de acá a un mes, a 2 meses, la Cámara de Casación está casi obligada a rechazar cualquier planteo por la jurisprudencia. Claro está que con estas presiones que hay desde el punto de vista presidencial, uno tiene que tener cuidado, pero me parece que a esta altura, obviamente, la Cámara de Casación no podrá hacer otra cosa que someterse a su jurisprudencia. Entonces, hay que tener cuidado, porque una cosa es el camino legal, son los jueces que resuelven, y otra cosa es el tema político. La presión. ¿Por qué Mauricio Macri política dice que no está de acuerdo con el fallo? Y cuando es un fallo respecto a Eduardo Freire, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura, sí está de acuerdo. Es decir, la justicia juega para el gobierno de acuerdo al resultado que tiene. No, hay que acatar todas las decisiones y seguir así las son los apelaciones fallos de la ¿no? justicia. Obviamente. A ver, un democrático, un republicano, tiene que acatar los fallos de la justicia cuando ocurren según sus deseos o cuando no van con sus deseos, porque para eso la justicia es un poder independiente, aunque está en cuestionamiento este último tiempo la Argentina, ¿no? Recordemos, Gato, que hace poquito la Asociación de Magistrados y Funcionarios emitió un durísimo comunicado, el único que emitió este año con el caso Chocobar. Cuando el presidente también salió a criticar la actuación de los jueces de la Cámara de Casación Penal cuando por el fallo Chocobar, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora tendrían que salir nuevamente porque no se puede, lo que también el ministro Garabano no puede salir de la forma en que salió a criticar un fallo de la justicia. Bueno, hablábamos esta mañana con Alberto Fernández, ¿no? Profesor de Derecho Penal, el viernes estuvo acá, está realmente él escribiendo un libro sobre la justicia en estos últimos 2 años y reiteraba, después de haber releído el fallo de los camaristas Fara y Ballestero, esta mañana en Radio 10. Deberían leerlos todos, el fallo es, empezando por el presidente, que ayer hizo declaraciones muy desafortunadas. La AFIP se presentó como querellante y como demandante civil, y en esas condiciones lo que hizo fue decir que no era ese el delito que había que imputársele a Cristóbal López, sino el delito de administración fraudulenta. ¿Por qué era una posición muy forzada? Primero porque la verdad es que la empresa de Cristóbal López, se llama Oil Combustibles, en todos lados había denunciado que había cobrado ese impuesto a los contribuyentes. Y se había acogido a determinados planes que le había dado la AFIP para demorar su pago. ¿Cómo alguien puede actuar dolosamente con vocación de fraude si está denunciando que debe ese dinero? La Cámara terminó con esa interpretación forzada que había impuesto la AFIP y que había seguido el juez Ercolini. ¿Saben por qué todo este lío?
Porque si uno aplica la ley penal tributaria, existe la posibilidad de que el acusado pueda pagar la deuda. Y si uno le aplica la administración fraudulenta, no le dan esa posibilidad. Bueno, hasta acá todo lo que hizo la FIP en esa causa fue trabajar precisamente para que no le paguen y para encarcelar a los acusados. Es la primera vez que veo que la FIP lleva adelante una acción civil dentro del juicio penal, que por vía del actor civil le han trabado una serie de inhibiciones y de embargos sobre todas las cuentas del grupo Indalo, que lo que han hecho es paralizar todas y cada una de las empresas. Yo creo que es necesario que en la Argentina haya justicia, y los que han actuado mal, que paguen las consecuencias. Pero como corresponde, como la ley manda, no como un presidente se le da la gana. Bueno, ahí estaba, ¿no? Enseguidita va a estar aquí Carlos Beraldi, el prestigioso abogado penalista, abogado defensor de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, para responder a muchos de los cuestionamientos y también para hablar, porque muchos hablan en base a mentiras, muchas de las cuales se han caído en las últimas semanas, ¿no? ¿Cuántas se han caído, que se habían inventado? Bueno, y entonces va a explicar hoy Carlos Beraldi con detalle todo lo que se ha dicho sobre esta situación. Pero lo escuchaban bien a Alberto Fernández, ¿no? Lo escuchaban bien a Alberto Fernández. La AFIP nada ha hecho para cobrar la deuda, sino solamente para buscar encarcelar a Cristóbal López y Fabián de Sousa y perseguirlos políticamente. No cobrar, como es la obligación de la AFIP. Y ahí está clara la persecución política. Darío, querías agregar algo que había quedado pendiente del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada, muy importante, y que le pone límites al gobierno en la nominación de jueces y camaristas amigos. Sí, porque estuvimos leyendo con profundidad, es larga la acordada número 4 del año 2018, obviamente muchos medios hegemónicos no le dieron importancia, pero hay un párrafo, que ahora lo vamos a leer, que tiene que ver por qué se nombran los jueces de la manera en que se nombran en la Constitución Nacional, para evitar que el presidente de la Nación pueda tener jueces que lo favorezcan o favorezcan sus intenciones. Obviamente esto no salió publicado porque es muy fuerte. La Corte está diciendo que para nombrar jueces se necesita acuerdo del Senado para evitar de alguna manera la injerencia del Poder Ejecutivo, obviamente, en esos nombramientos. Y esto lo digo porque, ahí está, mirá, la Constitución procura un imprescindible equilibrio político en la medida en que el acuerdo del Senado constituye un excelente freno al posible favoritismo presidencial y también entraña el propósito de obtener las designaciones mejor logradas. Creo que esto es contundente desde el punto de vista jurídico. Y lo digo ¿por qué? Porque quien votó en esta causa, donde en un ratito va a venir el abogado Carlos Beraldi, en la causa de Cristóbal López, para que sigan detenidos y no sea un delito de evasión, fue Leopoldo Bruglia. Que Leopoldo Bruglia, obviamente, no cumple con las condiciones que establece la Constitución para estar en la sala 1 de la Cámara Federal, porque él era miembro de otro tribunal. Claro, fue metido por la ventana, fue metido por la presión política, por ese favoritismo presidencial del que habla la Corte. Es importante este párrafo, que como bien dice Darío, no explicaron los grandes medios porque no les conviene. Vamos de nuevo, dice la Constitución, dice que esta Corte ha subrayado en los precedentes, la Constitución procura un imprescindible equilibrio político en la medida en que el acuerdo del Senado constituye un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial y también entraña el propósito de obtener las designaciones mejor logradas. Es decir, la Corte tiene que recordarle al gobierno lo que dice la Constitución Nacional sobre cómo se designan los jueces. Y algunos jueces que no se hagan los distraídos porque ingresaron por la ventana, están mal colocados en sus lugares y a ellos habrá que denunciarlos también con la Constitución en la mano. No, como está mandando el gobierno a través de los medios amigos, escrachando públicamente a jueces que tienen fallos que no les gustan a ellos. Es vergonzoso lo que se hace, alimentando escraches contra jueces
que no votan como el gobierno quiere. Vergonzoso que se esté utilizando esa mecánica desde el propio Estado. Vamos a otro tema que nos viene ocupando mucho, la desaparición del submarino Ara San Juan. Lo decíamos la semana pasada, lo que reveló el propio jefe de gabinete Marcos Peña ante los diputados, que la misión del submarino era una misión oficial de espionaje, también en torno a las Islas Malvinas. Pero eso, que la semana pasada lo contó únicamente el diario Cronista Comercial y que nosotros lo ampliamos aquí, hoy tiene un nuevo capítulo en el diario La Nación, que hace un aporte importantísimo a este tema. Fíjese lo que dice hoy el diario La Nación. Un documento de la Armada revela que el Ara San Juan habría pasado cerca de las Islas Malvinas. Y aquí entonces se actualiza toda esta hipótesis planteada por familiares que hablaron, denunciaron que el submarino Ara San Juan había sido seguido por un submarino inglés con capacidad nuclear. Fíjese lo que pasa. Peña, dice el diario La Nación hoy, adjunta en su informe de 1976 páginas la orden de operaciones, OP, COF número 04/17C, que detalla la misión completa del Ara San Juan. En ese informe de 8 páginas, fechado en octubre del 2017, al final de la última foja aparece una enmienda manuscrita que lleva la firma del capitán de fragata Hugo Miguel Correa, jefe de operaciones y guerra acústica del Comando de la Fuerza de Submarinos de la Armada. Allí, atento a esto, mire la gravedad, allí modificaba una de las 5 áreas de operaciones del Ara San Juan y que bautizaron como Alejandra. Las otras 4 zonas se llamaban Alesia, Esperanza, Milagros y Juliana. Ahora fíjese, mire muy bien, mire esto, permítanme que señale acá, mire esto, este es el informe confidencial de la Armada. El informe arriba dice confidencial de octubre del 2017, que fija acá, en las letras negras, acá, la posición que tiene que llegar el submarino Ara San Juan en esta misión de espionaje secreta. Pero ¿qué pasa? Lo tachan. Esto es un documento confidencial de la Armada. Lo tachan, manuscrito, y lo corrigen. El color amarillo, acá está, mire, lo corrigen y ponen 57 grados, 57 segundos oeste, 57 grados, 57 segundos oeste. El anterior decía 67. Ahora fíjese, lo modifican. Y esto, por eso dice el título, vamos al mapita anterior. Mire dónde ubica, acá está, mire dónde ubica al submarino Ara San Juan. Este es el corregido en amarillo, prácticamente dentro de las Islas Malvinas. Esto es un documento oficial que mostró el jefe de gabinete Marcos Peña ante el Congreso de la Nación. Al día de hoy, nadie salió a explicar quién se equivocó, cómo se equivocaron. Ahí, el diario La Nación lo muestra, ¿eh? Mire cómo está corregido la enmienda. Prácticamente lo muestra el submarino en la boca de Islas Malvinas. Entonces realmente, a ver, entre la interna que hay en la Armada, entre la actual conducción con la ex conducción, en la interna que hay entre el ministro de Defensa Oscar Aguad con la Armada, el ministro de Defensa con el jefe de gabinete, el ministro de Defensa salió a desautorizar la semana pasada lo que afirman los papeles del jefe de gabinete. Mire, lo recordamos.
Siempre es mejor los seres vivos que los seres que ya no están. Es mejor los seres vivos que los seres que ya no están. Pero son 44 héroes de la patria. Imagínense que el mar puede ser para ellos la tumba definitiva. El mar puede ser para ellos la tumba definitiva. El problema es que es muy compleja averiguar esta causa, porque todo está hecho para que no lo sepamos. Todo está hecho para que no lo sepamos. Es tan impresionante la seguridad que tiene el submarino para no ser detectado, que eso nos impide, y le impide. Cada vez que ha habido una tragedia con un submarino, han pasado estas cosas, han tardado años y años en encontrarlo. Pero bueno, es así, ¿qué vamos a hacer? El jefe de gabinete menciona, usted corríjame si no es exacto lo que yo digo, pero menciona dentro de las tareas del Ara San Juan, algo que muchos, desde muchos lugares se escribió como, digamos, como espionaje, que decía espionaje. ¿Esa era una de las tareas que tenía el Ara San Juan? No, eso es una fantasía. El Ara San Juan tenía como misión detectar naves que estuvieran infringiendo las leyes y depredando el territorio nacional en aguas nacionales. Nadie puede hacer esto. Bueno, es una fantasía, dice el ministro Oscar Aguad, que realmente del tema nunca la invocó, por decirlo, ¿eh? Siempre estuvo al margen, estuvo un paso atrás, no le dio la respuesta ni el gobierno. Ahora digo, esto es un escándalo mayúsculo que crece, porque esto que mostramos recién, que hoy publica el diario La Nación, son documentos oficiales que han enmendado, que han corregido la posición de un submarino, que lo colocan prácticamente en la boca de Malvinas, que merecen una explicación oficial por respeto a los familiares de los 44 tripulantes que no han tenido ni una palabra oficial sobre el tema. Ni hablemos de que se olvidaron, que no les rindieron homenaje, que se han olvidado y que quieren olvidarse del tema. Ni qué hablar con esto, cómo la justicia tiene que actuar rápidamente. Esperemos que la jueza federal de Caleta Olivia esté trabajando con todos estos papeles y desentrañe la verdad de lo que están ocultando, encubriendo y con estas internas feroces en la Armada y el Ministerio de Defensa. Bueno, muy bien. Nos vamos a... Bueno, otra interna, ¿no? La diputada nacional Elisa Carrió, que ya había anticipado hace varios días que va a pedir el juicio político al ministro de Justicia, Garabano, porque realizó algo insólito. El ministro de Justicia ha hecho un encubrimiento sobre el encubrimiento que se está develando en estos momentos en el juicio por el encubrimiento a la AMIA. Recuerden que fue, según la denuncia de los familiares de las víctimas, que la propia Carrió ha acompañado, Garabano sacó de las listas de posibles condenados de las penas a los exfiscales Mühlen y Barbache, porque son sus amigos. ¿Es así, Darío? Exactamente, no solamente esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya ha sido denunciado ante la Justicia Federal el doctor Garabano. Tiene que ver con que cuando estaban todos de acuerdo, las querellas, en acusar en la causa por encubrimiento, la verdadera causa de encubrimiento, donde está acusado entre otros Carlos Menem y Juan José Galeano, además de Mühlen y Barbaquia, de un día para otro se sacó a los abogados que había en la querella AMIA representando al Ministerio de Justicia. Y se puso a un señor, José Cónsole, que apareció un día, hizo el alegato, no acusó a Mühlen y a Barbaquia, y al otro día lo denunciaron y el tribunal oral lo separó. Es decir, que José Cónsole, el abogado, sirvió para un día. No obstante, el tribunal dio por válido esta no acusación, porque obviamente hay otro compañero, otro abogado, que sí estaba en condiciones de poder presentar el alegato. ¿Y por qué Cónsole no podía estar? Porque es miembro del Consejo de la Magistratura de la ciudad. A ver, dos cargos al mismo tiempo para presentar ese alegato. Y decías de una familiaridad. Aparentemente, Germán Garabano tiene una relación con el doctor Barbaquia y aparentemente la señora del doctor Barbaquia tiene un puesto vinculado al Ministerio de Justicia y ahí está la cuestión de este favoritismo que nadie lo entiende. Darío, perdón, porque... además trabajó con ellos. Exactamente. Además trabajó con ellos. Está Garabano probado que trabajó con ellos. Por eso lo quieren salvar. Sí. Y obviamente es amiguismo, puramente amiguismo. Pero lo que dice, si Juan José Galeano
tiene un pedido de como 11, 12 o 13 años de prisión. 13 años. 13. Como los fiscales, Mühlen y Barbaquia, que son los que les presentaban la prueba, los que le decían al juez acuse por esto, van a quedar desligados. Habrá que ver qué pasa, porque obviamente la fiscalía acusó. Bueno, pero la novedad es que Elisa Carrió anticipó que acompaña a los familiares de las víctimas de AMIA, de memoria activa, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al ministro Garabano y a este tremendo encubrimiento que han hecho sobre el encubrimiento. Porque acá hay que decirlo, lo vienen diciendo los familiares, al gobierno no le interesa conocer la verdad de la AMIA, porque si le interesara conocer la verdad de la AMIA, tendría que apoyar este juicio, porque los que encubrieron el atentado a la AMIA están sentados allí. Lo quieren salvar a Rubén Beraja, lo quieren salvar a Rubén Beraja. La comunidad de Nada dice que Rubén Beraja también está sentado en el cabildo, en el banquillo de los acusados, acusado de encubrimiento, y también lo quieren salvar a Rubén Beraja. Originalmente la Fiscalía estaba pidiendo 8 años para Mühlen y Barbaquia. Este era lo que se pedía. Después, si quieren, les repaso. Galeano 13 años, Mühlen 8, Barbaquia 8, Anzorregui 6, Menem 4, Tejeldín 3,5, Stinfale 3,5, así sigue la lista de casi 15 personas que están acusadas de encubrimiento. Bueno, pero ¿cómo habrá sido el escándalo para que ahora entonces Carrió acompañe a los familiares en la denuncia que van a proveer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, hay que ver también si por ahí algún familiar del juez Ercolini no trabaja en las cercanías de Garabano. Muy bien, vamos a los aumentos que se vienen, la economía. Ya viene un febrero de aumento, marzo fue con aumentos y abril se viene con más aumentos, Fernando. Se vienen con aumentos, se vienen calientes, ¿no? Evidentemente la política antiinflacionaria del gobierno, como lo venimos diciendo, Gato, no tiene ningún éxito. Para abril ya se sabe, va a aumentar el colectivo. De 8 a 10 pesos debería. Ahí vamos a tener una placa. Se vienen los aumentos de gas entre 30 y 35%. Esto lo tiene que definir todavía el Energas. Dice que antes de fin de mes nos va a informar cuánto nos va a subir la boleta de gas a partir de abril. En aguas y cloacas va a ser para mayo el aumento, ya está previsto, está entre 27%, 26%, 27% es el aumento que va a tener el gas. El agua es tremendo lo que ha aumentado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Sí. Tenemos otra placa porque también suben los trenes entre 12 y 13% en el próximo mes, en abril. Colectivo ya dijimos. Colectivo ya lo dijimos. 9.50 dice el boleto. En la proyecto original estaba a subir 2 pesos, ¿te acordás, Gato? Sí. 2 pesos a cada 2 meses, así que ahí está. En el caso de los trenes va a ser un aumento de 12% para las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín y del 13% para el Roca. El Roca que sigue teniendo el boleto más barato, pensando también en cuál es en la zona de cobertura en el Gran Buenos Aires Sur que tiene, ¿no? Así es. Ahora, esto también está reflejando, esto tiene que ver con aumentos ya previstos de tarifas, pero se viene una nueva segunda ola de aumentos en todos los precios de la economía, producto del traslado al consumidor de los aumentos de los precios mayoristas. Claro, lo hemos dicho, 4,6 en enero, 4,8 en febrero, eso tiene que llegar a las góndolas, así que se viene una nueva ronda de aumento de todos los precios. Y además esto va a impactar seguramente en la inflación del mes de marzo y de abril. Sí, en marzo, ¿no? Ya se está diciendo que va a ser arriba de 1,5%, cerca de 2%, y en abril ya se está pensando que va a superar el 2%. ¿Y el 15%? No, el 15 es a fin de año. Murió. El 15 es a fin de año. No, va a tener que dar tiempo. ¿Va a llegar al 15? Va a tener que dar tiempo. Después del segundo semestre es la clave. Cuando llegue el segundo semestre la inflación va a bajar mágicamente a menos de 1%, así podemos redondear el 15% que se puso como meta. Muy bien, ya nadie lo cree, ¿no? En el tema internacional, Pedro Brigger, sigue la conmoción en Brasil por cómo el ejército cada vez militariza más las ciudades más populosas y sobre todo en Río de Janeiro, ¿no? Efectivamente, Gato, además porque se dio a conocer un informe de un sitio muy respetado que se llama Congreso en Foco, que asegura que desde enero del año 2016 asesinaron a más de 36 concejales en Brasil. Escuchó bien, más de 36 concejales en situaciones por lo menos curiosas, muchos
de ellos. Fíjense los datos qué impactantes que son, que llegan desde Brasil. Algunos de estos concejales estaban denunciando irregularidades de narcotraficantes, de negocios públicos, pero quedaron un poco en el olvido. Por supuesto, la conmoción es por el asesinato de Mariel Franco el jueves pasado, acá la vemos. Hoy el expresidente Lula da Silva estuvo recorriendo el sur de Brasil y dijo: con elecciones normales, el Partido de los Trabajadores volvería a gobernar. Claramente está diciendo, no hay elecciones normales. Y estuvo acompañado por el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, la presidenta electa pro destituida del Brasil, Dilma Rousseff, y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Los cuatro en un acto en el sur. Lula está recorriendo el sur. En 11 días va a estar en 19 ciudades. Y ustedes dirán, ¿pero no le van a meter preso? No se sabe todavía. Ahora, están presentando recurso tras recurso. Pero el propio Lula dijo, es inminente que me metan preso. Sí, sí, a ver, todos consideran que es lo que va a suceder. La defensa está metiendo recursos todos los días. Ahora metieron algo novedoso que los obliga a responder. Están tratando de evadirlo. Por supuesto, Lula da Silva dijo que él está dispuesto a ir a la cárcel si es necesario, pero la frase es realmente muy fuerte. Con elecciones normales. Esta es la situación que se vive en Brasil. Asesinatos de concejales, sí, militarización del Estado de Río de Janeiro, elecciones absolutamente anormales. Sin embargo, el foco para muchos pareciera solo Venezuela. Se habla mucho menos de Brasil que de Venezuela. Escuchemos el último discurso que presentó en su momento Mariel Franco en la Cámara de Diputados o de Concejales de la Legislatura de Río de Janeiro. Que homens e mulheres que pensam no processo democrático são contrários ao que pode vitimar ainda mais a nós, população da cidade do Rio de Janeiro. Contrário a esse armamento. Em tempos de violência e de negação de direito, mais armas vai ser retirada de direitos. A condição, a saída, são condições dignas de trabalho para esses trabalhadores e trabalhadoras. Bueno, este es un fragmento, claro, solamente que estuvo circulando por las redes sociales de Mariel Franco. Efectivamente, continúa la conmoción y hay un dato, hay una figura que muchos de ustedes conocerán. Mariano Hamilton seguramente me puede ayudar. Baixinho. ¿A quién le decían Baixinho? Al gran jugador. Ahí vemos escenas en el... A Romario. Exactamente. Gran ahí tenemos goleador. Gran goleador. San Filipo decía que era el mejor del mundo, superior a Maradona y a Messi. Un definidor increíble. Increíble. Bueno, tiene problemas al definir como senador porque la justicia determinó que le van a tirar abajo parte de una propiedad que él construyó, por lo menos ocultando patrimonio. Él se quiere presentar como candidato a gobernador en Río de Janeiro. Por lo menos está hablando de la precandidatura este fin de semana, lo anunció. Lo será, lo podrá hacer, no alcanza con la popularidad de Gato que consiguió como jugador de fútbol. Tiene amplias posibilidades de serlo. Si nos atenemos a los votos que recibió cuando fue electo senador, recibió el 63% en Río de Janeiro. Sí, pero también hay que tomar en cuenta las denuncias de corrupción, de ocultar patrimonio. En Brasil no 11 millones de dólares dicen que ocultó. Bueno, un vuelto. Bueno, muy bien. Saludamos a Leopoldo Moró, flamante presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Buenas noches, Leopoldo. ¿Qué tal, Gato? Y felicitaciones porque, bueno, queda por suerte esa comisión que es muy importante en manos de alguien independiente y no de ningún grupo mediático, ¿no? Estábamos hablando, ¿no? Seguramente habrá leído el fallo de Fare Ballesteros sobre la liberación de Cristóbal López y Fabián de Sousa, como llama la atención al juez Ercolini, y la reacción del gobierno frente a fallos que le son adversos. Sí, la reacción del gobierno revela que efectivamente no solamente hay revanchismo, sino un intento de llevar a la quiebra a un grupo económico, independientemente de las investigaciones que se pueden desarrollar en un fuero o en el otro. Más bien esto parece ser del fuero penal económico que del fuero federal. Pero el propio presidente está empujando a la quiebra a un grupo sin medir las consecuencias que esto tiene para los trabajadores en general, bueno, incluye a los trabajadores de los medios, pero no solamente,
Y además en una abierta campaña de presión y de extorsión sobre la justicia. Y además con un argumento que si hay alguien que no puede utilizar es el presidente. El presidente dice, bueno, le debe al Estado, eso es un delito y por lo tanto está mal liberado. Bueno, si se trata de averiguar quién le debe al Estado, empecemos por el Correo Argentino, sí, digamos, ¿no? Y le debe una cifra bastante significativa, que es un organismo del Estado. Entonces, bueno, a ver, yo siempre digo, yo creo que este grupo económico tuvo problemas porque adquirió medios de comunicación. Y eso obviamente enojó mucho al grupo Clarín, que es el que está a la cabeza de esta avanzada, que tiene que ver también con todo este proceso de concentración que se está pretendiendo materializar en la Argentina, que le da a un grupo prácticamente posición dominante en materia de provisión de datos de Internet, televisión de cable, telefonía fija y telefonía móvil. No quieren competidores, el presidente obviamente es un socio de este modelo comunicacional que pretenden, y bueno, ahí está, tratando de que la justicia... Y la justicia actuó, a mi juicio, con un criterio equilibrado. Yo ni lo conozco a Cristóbal López. Lo que digo es, bueno, efectivamente, aparentemente hay un delito de evasión. Creo que debe responderse por ese delito de evasión. Pero también es cierto que hay muchísimas empresas en las mismas condiciones, muchas de ellas incluso vinculadas al propio presidente de la Nación, y que siempre se ha tenido un criterio en favor de la continuidad de las empresas, con otros titulares, con lo que fuere, pero no buscando deliberadamente que las empresas quiebren porque tiene un efecto social. Bueno, acá lo llamativo es que la AFIP parece que no ha tenido interés en cobrar, porque ha rechazado todos los planes, no le ha posibilitado como a otros una moratoria que el propio gobierno ha impulsado y que este grupo estaba en posibilidades de llegar, y ha prejuzgado la propia AFIP, ¿no? Absolutamente. ¿Por qué? Porque la intención es llevarlo a la quiebra. Porque el gobierno, asociado con estos grupos dominantes, lo que pretende es eliminar opositores políticos, como sea a través de persecución judicial o silenciándolos, cerrándole los canales de expresión. Y también acá hay intentos de sacar de la competencia mediática o económica a otros grupos. Y bueno, acá se combinaron los dos factores, confluyeron los dos factores. Esto le sirve al gobierno para intentar cerrar los canales de expresión y le sirve a Clarín para sacarse un competidor de encima. Ahora, también la semana pasada, hay que tomar esto, porque institucionalmente hay que destacarlo, el fallo de la Corte, donde le pone un límite al gobierno y dice, señores, las designaciones no pueden ser como ustedes quieren de camaristas, tienen que estar relacionadas a lo que marca la Constitución. Digo, ¿no ha sido importante también ese límite que la propia Corte ha puesto? Ha sido importante y además era absolutamente imprescindible, porque ya... Si esto avanzaba, terminábamos con el Estado de Derecho, porque íbamos a ir a un sistema donde se iban a elegir tribunales no para juzgar, sino directamente para condenar. Eran como tribunales... fue este Tribunal Federal número 9. Claro, eran tribunales para condenar, no para juzgar. Eran comisiones especiales que están prohibidas por la Constitución. ¿Por qué eran comisiones especiales? Porque eran traspasos que son ilegales, con jueces que no iban a concurso, no eran designados por el Senado. Eran comisiones especiales, o sea, tribunales para condenar. Por eso las causas iban recayendo en el TOF 9, además porque habían manipulado el sistema de sorteo. Bueno, que eso es lo que se conoció hoy, ¿no? Que hubo una manipulación importante del sistema de sorteos. O sea, la CIGEN hizo un informe lapidario. Sí, y donde pero se va a además tener que reformular absolutamente todo. En el software pusieron como... Se preveía prever. Como uno de los factores para asignar la cantidad de causas que tenían cada uno de los tribunales orales. Es muy fácil Obviamente, de decir. El 9 era nuevo. Entonces, el factor de corrección chocaba todas. Y Casación ya se arrepintió y cambió todo el sistema por las dudas. Bueno, sí, pero igual están... Y Casación lo que tienen que hacer además es cambiar uno de los miembros de Casación, que es el señor Maíquez, que está designado de la misma manera que estaban designados los... La Corte está preparando algo sobre eso. ¿Cómo? La Corte está estudiando la situación de los jueces mal designados, probablemente con alguna recomendación al Senado y al gobierno para que los valide el Senado,
o no sé si Por eso te digo, quitándole si esto avanzaba, terminábamos con el Estado de Derecho en Argentina. Se empezaban a nombrar tribunales especiales, etcétera. Así que, bueno, todo esto va a haber que darle marcha atrás. El Consejo de la Magistratura va a tener que dar explicaciones, porque el Consejo de la Magistratura fue cómplice de esta maniobra. Tanto es así que había previsto para pasado mañana, no quiero mentir, mañana o pasado mañana, una reunión en la Cámara de Diputados con la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que iba a venir el Consejo de la Magistratura para empezar a discutir una nueva ley de regulación del Consejo de la Magistratura. La suspendieron. No pueden dar la cara. Y además también hay que pedirle alguna explicación en el Senado a lo que algunos jocosamente llamamos no Argentina federal, sino Argentina satelital. Porque ¿Cómo orbita... es eso? Claro, Argentina satelital. Claro, el bloque de Pichetto se denomina Argentina federal. Nosotros le decimos Argentina satelital porque orbita alrededor del gobierno. Claro. Van a tener que dar alguna explicación Sí. porque ellos habilitaron con una ley Claro. este mecanismo. Ahora, a ese punto vamos, ¿no? Porque yo digo, hay cosas realmente bochornosas, vergonzosas, institucionalmente, que son un escándalo, y hay una reacción, o mejor dicho, no hay reacción de la dirigencia política en la Argentina, porque a cualquiera le pueden tocar estas reacciones que tiene el gobierno, que salen a opinar todo sobre fallos que no les gustan, que mandan a escrachar jueces. Digo, ¿dónde están los dirigentes de la oposición en la Argentina? No, a ver... O muchos, mejor dicho, que se dicen opositores y que... por eso, digo, a ver, yo creo que nuestro bloque ha venido reaccionando Sí, sí. Enérgicamente. Bueno, la batalla que libramos cuando la ley de saqueo previsional de diciembre lo pone de manifiesto. Hemos presentado y estamos reclamando que se trate de inmediato un proyecto para que vengan al Congreso a dar explicaciones, nada más y nada menos que Lorenzetti, Irurzun, Lijo y el titular de la AFI por las escuchas ilegales. Por las escuchas ilegales, que es un hecho gravísimo, Claro. porque esta vez recayó sobre la expresidenta, pero puede recaer sobre cualquiera. Y además tienen 9 meses de escuchas, Exacto. donde la expresidenta Oparrilli seguramente se comunicaron con periodistas, dirigentes gremiales, eclesiásticos, empresarios, etc. Y alguien tiene en su poder esas escuchas. Leopoldo, ¿está confirmado que va a ir Caputo esta semana, el ministro de Finanzas? Sí, creo que el miércoles a las 9 de la Bueno, mañana. va a ser interesante porque también ahí hay otro caso que al gobierno no le interesa dilucidar por qué mintió el ministro Caputo respecto a su Bueno, cuenta. pero ese es un caso ya que ni siquiera uno tiene palabras para calificarlo. Es un caso escandaloso, que el ministro de Finanzas sea a la vez propietario. A ver, ellos te dicen, una offshore No es corrupción. no es delito. Claro. Sí, pero por lo menos es delito no declararla. No la declaró. A ver, si vos tenés en tu casa un arma, en sí mismo no es delito. Si la tenés declarada. Ahora, si no la tenés declarada, seguro que es delito. Y si la usás sin declarar es mucho peor. Y si la usás sin declarar, como la usó Caputo, Por eso que digo. le colocó bonos, le colocó bonos a su propia offshore, y además hay que investigar si esa offshore a su vez no tiene cuentas en paraísos fiscales, porque no es lo mismo un offshore que las cuentas en los paraísos fiscales. Entonces, el ministro de ya no tendría que estar en ese lugar. Además hizo negocio también con el fondo de garantía ANSES, del ¿no? ANSES. Claro, Vos está imputado fijate, en ese tema. puso a su empresa como intermediaria de una negociación entre dos entes del Estado, porque el ANSES compraba Levaca al Banco Central. ¿Para qué tiene que haber un intermediario en el medio? Son dos entidades del Estado, solamente para llevarse la comisión. Digo, es escandalosa la situación de Caputo, a mi juicio insostenible, solo sostenible en un gobierno como este, que además tiene el blindaje de algunos medios de comunicación. Vos fíjate qué país raro este. Hace 2 años atrás titularon en la tapa de un diario: Máximo Kirchner y Nilda Garret tienen una cuenta de $60 millones en el exterior. 2 años después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice no tienen ninguna cuenta, es toda una fantasía. Caputo, que sí, el Departamento de Justicia y lo que vendría a ser la Comisión de Valores, dice sí, el señor Caputo es dueño de estas offshore, etcétera. No está. Ese no va a la tapa. No va a la tapa. Acá va la tapa la mentira y no va la tapa la verdad. Hacemos una pausa, Leopoldo. ¿Cómo no? Se quedan unos minutos más. Enseguidita, tras la pausa, tenemos muchos temas más aquí en Minuto 1. Enseguidita,
el doctor Carlos Beraldi, prestigioso abogado penalista, uno de los abogados defensores de Cristóbal López, y Fabián de Sousa para responder todo lo que se ha dicho sobre este día. Además, en Digita también Arnaldo Bocco, se queda Leopoldo Moró, vamos a hablar de la presencia del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Y también enseguida, atenti con este tema, atenti con este tema. ¿Qué va a pasar finalmente con el embargo de las cuentas sueldo que les preocupaba a ustedes? Se lo cuenta Fernando Alonso enseguida.